Sí. Muy buenos días, Francisco, ¿cómo vas? Desde los municipios del Claro, norte del Valle, del Cauca, Zarzal, Obando, La Victoria, Toro, Versalles, La Unión, El Dobio y el municipio de Roldanillo, pues le damos la bienvenida después de varios días de tratar de que nos conectáramos y que usted nos hiciera la presentación del panorama de lo que tiene que ver con la Central Unitaria de Trabajadores como presidente a nivel nacional, pero también de lo que tiene que ver con el Comando Nacional de Paro. Entonces, desde los municipios del norte del Valle, bienvenido, los brazos abiertos y queremos escucharlo, Francisco. Muy buen día. de una vamos a todos los profesores y profesoras del norte del Valle del Cauca, un abrazo fraternal del Comité Nacional de la CUT, el Comité Ejecutivo Nacional de la CUT. Quiero en primera instancia expresar nuestro agradecimiento por la participación de los docentes, de estudiantes, de padres de familia, de todo lo que llamamos la comunidad educativa en este glorioso paro nacional que hemos venido desarrollando desde el 28 de abril. En el gobierno nacional no está el ADN de negociar, no está el ADN de concertar. Existe solamente el verbo reprimir, el verbo dilación. Y eso ha llevado a que este movimiento tan importante que hemos tenido tenga que hacer una etapa de reflexión, de análisis en qué estamos. El 20 de junio del año pasado, hace cerca de un año, este domingo es un año, le presentamos un pliego de emergencia al gobierno nacional, teniendo en cuenta el grave deterioro social que viene dando en Colombia y que se acentuó con el confinamiento, con la pandemia y el confinamiento. En el año 2020 hubo 3.500.000 nuevos pobres. En el año 2019, antes de la pandemia, 1.350.000. En el año 2019 el desempleo pasó a 2 dígitos, después de estar 8 años en un dígito pasó a 2 dígitos y se acentuó la pérdida de empleo en el 19 y la informalidad laboral. Asimismo, la participación de los salarios en el Producto Interno Bruto cada vez es menor en lo que llamamos el ingreso nacional, el Producto Interno Bruto visto desde el punto de vista de los ingresos. Cada vez los salarios participan en menor proporción. En el año 2019 comenzó lo que hemos llamado el estallido social. Realizamos el 21 de noviembre el paro nacional y ese paro nacional dio origen a un pliego de peticiones. Presentamos al gobierno 13 ejes y el gobierno nos dijo que eso no estaba claro, que precisáramos el tema de los ejes, que era lo que queríamos. Entonces presentamos un pliego de 104 puntos, los 13 ejes los desarrollamos y por supuesto entonces el gobierno nos dijo que eran muchos puntos y comenzó una etapa de dilación de la negociación del pliego en el que presentamos a finales del 2019, a principios del 2020. Y bueno, nos cogió la pandemia en la mitad de la movilización y pues la pandemia finalmente obligó al confinamiento y digamos que la protesta que había empezado el 21 de noviembre tuvo un alto muy fuerte con la pandemia y el confinamiento. Toda vez que se acentuaron los indicadores sociales, se agravaron, presentamos un pliego que denominamos de emergencia el 20 de junio del año pasado, un año. Ese pliego de emergencia tiene 6 puntos. Primero, la renta básica universal, un salario mínimo por 7 meses para 10 millones de personas, la matrícula cero,
el pago de los salarios a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, la no privatización, el fortalecimiento de la república hospitalaria, el cese de la estigmatización y la violencia contra las mujeres, contra los indígenas, contra las comunidades LGTBI, etcétera, etcétera. Y el pliego durmió en el escritorio del presidente hasta hace apenas 3 semanas. Toda vez que el gobierno nunca quiso negociar y se continuaron agravando las situaciones sociales en Colombia, lanzamos la propuesta de un paro nacional el 28 de abril. Hay que decir que esa propuesta de paro nacional para el 28 de abril, en su momento, pocos nos creyeron. ¿Qué nos dijo la gente? Hombre, ustedes están medio chiflis, lanzar un paro en la mitad de esta situación tan crítica de salud. Sí, pero los indicadores sociales nos decían que la gente estaba aguantando hambre. Y después salió el dato del DANE. 17 millones de personas se acuestan con algún grado de hambre en Colombia. Y lanzamos la propuesta de paro nacional en la perspectiva, por supuesto, de movilizarnos a mover el pliego de emergencia. Y alguna gente, algunas organizaciones sociales, algunas organizaciones políticas no estaban convencidas, no nos creyeron, vacilaron. Y bueno, vino el paro más largo en la historia de Colombia, el paro que ha tenido la mayor cobertura en Colombia, paro en 800 municipios. Municipios olvidados de este país salieron a parar, salieron a marchar sistemáticamente. Entonces, en la medida en que el paro avanzaba, por supuesto que muchas fuerzas nuevas se sumaron al paro. Y apareció lo que hemos llamado los cortes de ruta. Creo que es mejor llamarlos de esa manera, porque así los llaman las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas consideran que los cortes de ruta son una forma de protesta válida siempre y cuando sean intermitentes, no permanentes, intermitentes, y siempre y cuando se permita el paso de la misión médica, de medicamentos, ambulancias, oxígeno, alimentos y combustibles, que es lo que aquí llamamos los corredores humanitarios. Entonces, el gobierno se vio obligado a llamarnos a negociar el 10 de mayo. El 10 de mayo fue una primera reunión con el presidente de la República y el Comité Nacional de Paro. A esa reunión del Comité Nacional de Paro con el presidente asistimos todos los sectores sociales que hacemos parte del Comité de Paro. Y allí el presidente dijo dos cosas. Todo en Colombia está bien, yo no voy a negociar, todo está bien, no hay problemas. Entonces le dijimos, listo presidente, chao. A las pocas horas el comisionado Ceballos tuvo que decir que habría negociación. Y pese a eso, las negociaciones comenzaron el 19. Y pusimos como el primer elemento de la negociación las garantías para ejercer la protesta social, porque a ese momento ya llevábamos cerca de 30 muertos, ojos amputados, violencia policial al extremo, desaparecidos, y pusimos como primer elemento de la negociación las garantías para ejercer la protesta social, porque no íbamos a estar sentados en una mesa de negociación mientras masacraban a quienes protestaban. El 24 de mayo llegamos a un acuerdo con el gobierno nacional en lo que hemos llamado el protocolo para ejercer la protesta social en Colombia. Voy a decir 3 cosas de lo que acordamos. Primero,
que no se puede utilizar el ejército para reprimir la protesta social. La protesta social no es un problema de orden público y la concepción del ejército es orden público. Entonces le dijimos, señores, el ejército a cuidar las fronteras, a cuidar los bienes estratégicos del país. Nada de reprimir la protesta y eso lo acordamos con el gobierno. Segundo acuerdo es que no se utilizaría armas letales por la parte de la policía en las protestas sociales. Y otro elemento que acordamos es, imagínense lo que acordamos, que el gobierno niega, un foro nacional sobre el carácter de la policía. Ese acuerdo de garantías son 24 puntos. No tuvo acuerdo en lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El gobierno se negó en ese acuerdo, en ese preacuerdo del 24, a que viniera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese preacuerdo el gobierno dijo, lo firmamos a los 3 días y empezamos la negociación del pliego de emergencia. El gobierno, como decimos popularmente, nos sacó el julepe. Se negó a firmar el acuerdo, expidió el decreto 575, que es una suerte de conmoción interior por la puerta de atrás, en 12 municipios y 8 departamentos, que es lo que tiene embalado ahorita el alcalde de Cali. Y adicionalmente, ordenó a la fuerza pública, por supuesto, que actuara. Entonces, por los mismos días, delegados del gobierno nacional, viceministros, hicieron un acuerdo con el corte de ruta de Buenaventura, firmado entre los que están en el corte de ruta y el gobierno, y en la mitad del camino el presidente Duque desautorizó a los que firmaron el acuerdo, que eran sus delegados. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto lo que quiero decir es que el gobierno no tiene en su concepción, no tiene en su ADN negociar, concertar. Tiene en su ADN reprimir, y las cifras así lo muestran. Nos reunimos a principios de este mes con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos le entregamos el documento que no firmó el gobierno el 24 para que obre en el expediente, por supuesto. Y le hicimos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos varias peticiones para que fueran incluidas en el informe que va a dar. La comisión va a dar un informe de la plenaria, del pleno de la comisión, de la Comité Interamericano de Derechos Humanos. No va a ser un informe de presidencia, sino un informe del pleno. Entonces le pedimos 8 cosas a la comisión. Señores, le pedimos que ustedes le pidan al gobierno nacional lo siguiente. Primero, que firme el acuerdo de garantías del 24 de mayo para ejercer la protesta social. Que cese la brutalidad policial. 3, que el gobierno nacional reglamente varias sentencias, particularmente la de la Corte Suprema de Justicia, que garantizan la protesta social. Pero no es que la reglamente el gobierno como quiera, sino que conforme una comisión con la ciudadanía, con la sociedad civil, para reglamentar esas sentencias de la Corte que garantizan la protesta social. Cuarto, que se conforme un grupo interdisciplinario independiente, que son 3 personas de diferentes países, que hagan una investigación sobre los hechos acontecidos desde el 28 de mayo, desde el 28 de abril, día en que empezó el paro nacional. Quinto, que se evite la judicialización de quienes han participado en el paro, en desarrollo de los derechos consagrados en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Sexto, reiterar que el ejército no puede estar controlando la protesta social y que por tal motivo se derogue el decreto 1174. Séptimo, que
se recomienda al gobierno nacional implementar los puntos del acuerdo de paz entre las FARC y el Estado colombiano que tienen que ver con la reglamentación de la protesta social. Y octavo, que en un Estado social de derecho siempre debe primar el diálogo y la negociación para la resolución de los conflictos sociales y no la represión. Esos 8 pronunciamientos, esas 8 peticiones se las hicimos a la comisión para que la comisión le pidiera al gobierno colombiano. Estamos a la espera de la decisión, de las recomendaciones, del pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esa llegada fue fruto de la presión de las plataformas de derechos humanos y por supuesto del paro y del comité de paro. Esa misma semana, después de reunirnos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizamos un pleno del comité de paro el 5 de mayo, un pleno de los 60 integrantes del comité de paro, donde hay, por supuesto, todos los sectores sociales, están todos los pueblos indígenas, están cerca de 6 jóvenes, hay 6 jóvenes de los 60. Y ese pleno del comité de paro del 5 de junio acordó una suspensión temporal del paro por las siguientes razones. Primero, se venía dando un declive en la movilización ciudadana. Y segundo, una fuerte represión policial que hemos denominado la brutalidad policial en todas partes, con el saldo que no lo voy a repetir, que todos los conocemos, van más de 70 muertos, más de 50 ojos amputados. Esa fue la decisión del pleno del comité del 5 de junio. El 8 de junio se volvió a reunir el comité en pleno y ratificó su decisión de suspender temporalmente el paro, las movilizaciones permanentes que estábamos haciendo, y definimos un plan de acción. ¿Qué plan de acción definimos entre el 5 y el 8? Primero, es que vamos a hacer unos grandes eventos culturales este 20 de junio, cuando se cumple el primer aniversario de la erradicación del pliego, y acción pedagógica. Acción pedagógica es que en medio de los actos culturales vamos a explicar todos los 6 puntos del pliego de emergencia. Segundo, acompañado de las universidades, vamos a construir proyectos de ley con los puntos del pliego de emergencia. Y vamos a radicar proyectos de ley el 20 de julio en el Congreso de la República. Ese plan de acción fue acordado unánimemente, por consenso, el 5 y el 8 de junio. Acordamos hacer una reunión del comité de paro ampliado, la hicimos el 9, y algunos compañeros se bajaron del acuerdo. Y eso ha suscitado que tengamos algunas dificultades en la unidad del Comité Nacional de Paro, desde la perspectiva de que unos compañeros están diciendo o estamos diciendo interrupción temporal de las movilizaciones que realizábamos los miércoles, que era como uno de los fuertes impulsos al paro. Cada miércoles repotenciábamos el paro, impulsando movilizaciones en todo el país. Entonces hemos dicho interrupción temporal de estas movilizaciones de los miércoles. Y por supuesto, todas las acciones que realicen los jóvenes, quienes no se sienten interpretados en el comité de paro, las apoyaremos, las defenderemos, nos solidarizaremos con esas luchas, pero como ellos han dicho, nosotros no los representamos, y es cierto que no los representamos. Así nos hayamos reunido con ellos en muchas ocasiones. Así estemos estimulando que ellos se organicen. Ya termino diciendo lo siguiente. La importancia de la participación de los jóvenes es muy chévere, muy buena,
muy satisfactoria. Pero hay una dificultad, y es que esos jóvenes, nadie se cree representado en nadie. Cada uno se representa a sí mismo. Y hacer acuerdos en la lucha social cuando no hay organización, cuando cada uno es cada uno, es muy complejo. Por eso nos hemos reunido en varias ocasiones con varios jóvenes de varias ciudades de lo que se llama la primera línea. Particularmente yo estuve en Cali en una reunión con ellos. ¿Qué les dijimos? Hombre, organícese en los jóvenes por cuadra, por barrio. Van conformando comités de jóvenes. Y esos comités de jóvenes tendrán que presentarle pliegos a los alcaldes, a los gobernadores, porque hay problemas que se tienen que resolver localmente o que se pueden ayudar a resolver localmente. Los departamentos, los municipios, los distritos pueden ayudar en la matrícula cero, pueden crear renta básica para los jóvenes, pueden crear algunas oportunidades de empleo, pueden y deben arreglar las calles, pueden y deben meter las acometidas del acueducto, del alcantarillado, cosas que hay en los pliegos que hoy estamos viendo de los jóvenes. Y nos seguimos reuniendo con los jóvenes. Entonces, hoy, ¿cómo está la cosa? Estamos promocionando, invitando, ayudando a que se fortalezcan todas las organizaciones juveniles que no estaban organizadas. Los jóvenes que no estaban organizados se organicen. Ustedes, como trabajadores, saben que individualmente no se puede resolver ningún problema. O uno resuelve el problema de uno individualmente, pero el problema del colectivo se resuelve es con una organización. Y esa organización, en el caso de ustedes, se llama SUTEP, se llama FECODE, se llama CUT. Segundo, vamos a iniciar un ciclo de talleres, seminarios, foros con universidades, con todos los sectores de la sociedad. Y vamos a convertir el pliego de emergencia en proyectos de ley. Dicen los congresistas que son los representantes del pueblo. Bueno, entonces los representantes del pueblo tienen que cumplirnos. Y si no cumplen los representantes del pueblo, entonces tendremos dos situaciones. Uno, quienes congresistas que no apoyen los proyectos de ley que presente el comité de paro, no puede tener un voto de los jóvenes ni de los trabajadores. Así de claro. Partidos políticos que no apoyen las propuestas del pliego de emergencia en el Congreso no pueden tener votos de los trabajadores. Y si no hay solución al pliego, a los puntos del pliego de emergencia convertidos en proyectos de ley, bueno, vendrá otra parte del estallido social en el segundo semestre de este año. Porque las causas que han generado el estallido social están ahí. Finalmente, el pliego nacional estatal, es posible que estamos intentando hablar con el gobierno, como ustedes entenderán, están rotas las relaciones, para que el quinto pliego nacional estatal que presentamos al gobierno inicie la negociación. Ahí está el tema de los salarios, hay muchos más temas, pero quiero finalmente hacer notar que ahí está el tema de los salarios. Entonces vamos a ver si podemos, en medio de estas relaciones rotas con el gobierno, empezar la negociación del pliego nacional estatal. Compañeros y compañeras, un abrazo fraternal. Muchas gracias por permitirnos expresar nuestras opiniones. Muchas gracias. Hagamos 2, 3 preguntas, hermano. Tengo 5 minutos más. 2, 3 preguntas del público. Muchas gracias, Francisco. Vamos a mirar en el chat a ver si alguno de los docentes participantes tienen alguna pregunta. Y si no, ¿qué papel fundamental ha jugado la Central Unitaria de Trabajadores con respecto al Comité Nacional de Paro? Bueno,
Digamos que los sectores organizados en el comité de paro somos los que mayores posibilidades de jugar tenemos, porque hay personas de carne y hueso que reciben orientaciones de una organización. Y esas orientaciones pues, hemos tratado de que sean las más correctas, las que interpreten las necesidades y los anhelos del pueblo colombiano. Y creo que la CUT ha jugado un papel estelar en este proceso. Bueno, Francisco, muchas gracias. Otra pregunta, y por el cual en alguna oportunidad en una asamblea anterior no lo pudimos tener, fue que tuviste una experiencia de una rueda de prensa internacional. ¿Qué nos puedes vislumbrar frente a esa rueda de prensa internacional? Y como es obvio, la postura que tiene o la realidad que conoce el mundo frente a la situación que se vive en Colombia. En esta etapa, lo que llamamos la solidaridad internacional ha jugado un papel muy destacado. Quiero decirles que hemos logrado pronunciamientos de centenares de centrales sindicales en el mundo. Hemos logrado pronunciamientos de gobiernos y sobre todo movilización. Creemos que pueden haberse dado más de 1000 movilizaciones en todo el mundo, acompañando, solidarizándose con el Comité Nacional de Paro. Créame que eso es algo que no estaba en nuestros cálculos, pero hemos logrado articular el trabajo nacional, la movilización nacional, con la movilización internacional y nos ha ido muy bien. Bueno, noticia gratificante. Y una última pregunta que hace un profesor desde el municipio de Zarzal. ¿Cuál es la posición o la postura de la Central Unitaria de Trabajadores con respecto a la resolución 777 que ha sacado el Ministerio de Salud y Protección Social? Esa es la resolución del volver al trabajo. Sí, señor, sí, señor. Digamos lo siguiente, todos los males del país, el causante es el comité de paro, incluido el COVID, ¿no? Entonces, sobre esto quiero decir tres cosas. Uno, Colombia empezó 2 meses tarde todo el proceso de vacunación, 2 meses tarde con respecto a la mayoría de los países del continente. Segundo, el mayor elemento de contagio del COVID es el transporte masivo. No lo dice la CUT, lo dice el Ministerio de Salud. Donde más se propaga el COVID es en el transporte masivo. Pues el mío en Cali uno lo ve a toda hora así. Y el Transmilenio en Bogotá no se diga. ¿Cuál distanciamiento social hay ahí? Ninguno. Todo el mundo va pegado. Vamos como un sándwich. Y tercero, en el pico más alto de la pandemia, el gobierno hace dos cosas que van en contravía de lo que dice el gobierno. Y es, ábrase toda la economía. Ya toda la economía está abierta. Toda. Y todos los empleados públicos a trabajar. Entonces, el gobierno dice que está preocupado por la salud de los colombianos, pero eso es pura y física carreta, porque las acciones que hace están encaminadas es a propagar los contagios por las vías de lo que he dicho. Profesores y profesoras, muchas gracias, muy amable, un abrazo inmenso.